Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Juan Camborda, soy profesor universitario y periodista y conductor del programa Un Mundo con Opinión. Te invito a seguirnos, suscríbete para que te lleguen todos nuestros programas, que pronto esperamos lo podamos hacer todos los días. Hoy hay un problema fundamental, una protesta social en nuestro país. Y frente a esa protesta social no tenemos ninguna alternativa. Por eso proponemos un programa que permite enfrentar el alza del costo de vida, construir la gobernabilidad en nuestro país y también tener un pronunciamiento para que vuelva la paz en el mundo. ¿Cómo explicar el levantamiento de los transportistas y agricultores peruanos en las regiones de Lima metropolitana, casi inmediatamente después de que la moción de vacancia de Pedro Castillo no fue aprobada en el Congreso de la República? Hay una hipótesis no tan descabellada de que se trata del plan B de la derecha, especialmente de Renovación Popular y de Fuerza Popular, la misma que ya se venía preparando y que se evidencia en las declaraciones en algunos medios capitalinos de oposición, que entre líneas podemos leer: el pueblo que lo eligió debe ser el pueblo que lo eche. Es decir, movilizar al pueblo para sacarlo a Castillo. Aceptando que exista ese plan B, para que funcione se requería que el gobierno de Pedro Castillo no tenga la capacidad ni la iniciativa para adelantarse a los hechos. Lo hemos dicho, es un gobierno inepto. En pocas palabras, no entendió el momento. Estamos frente a una economía mundial golpeada duramente por la pandemia. Esto se ha agravado por la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha encarecido los combustibles, los fertilizantes y los alimentos. Ucrania y Rusia están entre los principales productores de petróleo, entre los principales productores de fertilizantes y en los principales productores de trigo, maíz y tubérculos. No tuvo la capacidad de disponer medidas para permitir paliar los efectos de esta crisis, especialmente en los pobladores de las zonas con menores recursos, tanto en provincias como en Lima metropolitana. No lo hizo porque carece de la capacidad de prever los conflictos. Él, que ha sido dirigente sindical y que se sabe que los conflictos se organizan y se preparan con tiempo, y él no ha tenido la capacidad de prever los conflictos, pese a que informes de inteligencia le anunciaban que se estaban preparando las movilizaciones. Y tampoco ha tenido la capacidad de dar las salidas oportunas antes de que estos conflictos estallen. Hay que agregar que Perú Libre, el partido fuerte, nacional, que ganó las elecciones, como dice Vladimir Cerrón, no es sino un grupo de amigos y no tiene estructura partidaria, ni siquiera en la ciudad de Huancayo, donde se fundó este partido. La prueba, cuando la masa vino hacia el centro de la ciudad, no hubo la capacidad ni la multitud de seguidores de Cerrón que eviten que la protesta termine atacando la sede del gobierno regional y el local de la Municipalidad Provincial de Huancayo, ambas dirigidas por Perú Posible.
Por lo tanto, Pedro Castillo ha demostrado su orfandad. No tiene el partido que ha ganado las elecciones, del que se jacta Vladimir Cerrón. No lo tiene ese partido, su grupo de amigos. Y por eso, en su desesperación y a última hora del lunes, ha declarado el estado de emergencia en las provincias de Lima y Callao. Esta medida debió tomarla, en el mejor de los casos, a media mañana del lunes, porque la protesta había degenerado en vandalismo, y tomando la media mañana del lunes, podía haber dispuesto que las Fuerzas Armadas y la policía comiencen un patrullaje en la ciudad y en las provincias y en los lugares conflictivos, para evitar el vandalismo, porque la protesta había generado en vandalismo, el saqueo, la quema de buses y los daños colaterales que se estaban generando contra los pasajeros, contra los que llevaban productos de primera necesidad o perecibles como las frutas, es decir, para evitar todo eso y desbloquear las vías. Además, por un tiempo prudencial que calme las aguas, no por 22 horas, porque mañana o hoy día, si estás viendo el miércoles, va a ser de repente muy temprano o muy tarde, porque las aguas se calman en una semana o en 15 días. Es decir, si declaras un estado de excepción, un estado de emergencia nacional, tiene que ser por un tiempo mayor, no por 22 horas. Y segundo, no es necesario un toque de queda, ese aislamiento de la población para que se queden en sus casas. Esta es una medida contraproducente. Un estado de excepción para controlar el vandalismo no requiere pues de toques de queda, sino del patrullaje permanente de la policía y las Fuerzas Armadas y la prohibición de todo tipo de reuniones, de más de 4 personas o de más de 6 personas, prohibir las marchas, los desplazamientos en grupo por la ciudad y otros derechos políticos. Por ejemplo, las personas que las encuentran o las retratan o las fotografían haciendo actos vandálicos pueden allanar sin orden judicial sus viviendas para llevarlos detenidos. Es decir, no se requiere toque de queda. Y en todo caso, si hay toque de queda, que sea pues de 10 de la noche a 5 de la mañana, para que no afecte las actividades económicas de las personas y otras actividades que tienen que cumplir. Pero lo hizo. Y hay reacciones e incluso una posible demanda por inconstitucionalidad de esta medida. El alza del precio del combustible y de los fertilizantes, que fue la demanda de los choferes y agricultores, son razonables. El gobierno con tiempo debió darles un tratamiento especial y no esperar la última hora. La salida que ha dado el gobierno es bajar los impuestos, en lugar de otras formas de subsidio más controlados, y tendrá repercusiones en el futuro cercano, porque el fisco vive de los impuestos que recauda. Y si le quitamos los impuestos al combustible, que es un impuesto importante, y a los productos de primera necesidad, que también tienen un impuesto importante por la cantidad de productos que se consumen, el fisco no va a tener los recursos para una serie de compromisos que ya los tiene en estos momentos. El problema no termina con estas medidas. La situación se irá agravando por los factores externos que hemos señalado, la guerra entre Ucrania y Rusia, que no da visos de solución ni de entendimiento o una paz negociada. Este entrampamiento, hay que decirlo con claridad, tiene una voz cantante: Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que pronostica irresponsablemente una guerra larga y duradera
entre la democracia y la dictadura, entre la libertad contra los rusos, que solo terminaría con la destrucción total de la economía y la destrucción total de Rusia y la destitución de Vladimir Putin. Es lo que plantea Joe Biden. Si la situación nacional es como hemos detallado, tenemos un gobierno incompetente, un Congreso que funciona como una mafia de repartijas y acomodos, una población enardecida que pide que se vayan todos, una crisis económica por problemas externos que se pueden agravar. Lo importante es construir mecanismos para una gran movilización ciudadana proponiendo salidas políticas a esta crisis. El pueblo requiere que sus dirigentes, sus auténticos dirigentes, no los que se suben de un momento a otro y se creen dirigentes. Y prefiero usar la palabra dirigente, que me parece más institucional y democrática que la de líder, que suena a autócratas, a dictadores o caudillos. Es decir, necesitamos que estos dirigentes preparen una gran movilización de las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, colectivos, organizaciones de mujeres, organizaciones de padres de familia, todas las formas de organización que tiene la sociedad, no para protestar, sino para proponer un programa que enfrente el alza del costo de vida, busque la gobernabilidad del país y exija a las potencias mundiales que hay que preservar la paz mundial. La situación actual es crítica. Es momento de que nos pongamos a pensar en el futuro. Espero tu opinión sobre el análisis de la situación actual y de la propuesta que hago. Hazla llegar. No hay nada mejor que las opiniones de los que nos ven. De esta manera, me despido. Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en que ven Un Mundo con Opinión. Esperamos que de acá a una semana o 2 semanas tengamos ya este programa todos los días. Muchas gracias por su atención.